¿Qué le ha parecido la orquesta Kapuscinski? Maravillosa, Sí, me pero gusta usted además creía esta. que era una orquesta militar, ¿no? Sí, porque por los uniformes me Usted que ha parecía, estado sí. en tantos golpes de Estado, en revoluciones del tercer mundo, Kapuscinski es quizá el mejor corresponsal de guerra. Ha escrito en Anagrama, se acaban de publicar dos libros, uno sobre el Shah y otro sobre Haile Selassie de Etiopía. Es un poco la corrupción del poder, la extravagancia a que conduce el poder, el exceso de poder, ¿no? Pero me gustaría preguntar, y le voy a preguntar por primera vez, porque es noticia de hoy mismo, se han entrevistado el Papa y Les Wałęsa, sus paisanos en el Vaticano. ¿Qué opinión tiene del Papa, un periodista polaco? Bueno, Papa es una persona muy respetada en Polonia, es porque el papel de Iglesia misma en mi país es muy importante como una institución no solo religiosa, sino también nacional, y el Papa fue siempre una persona y sigue siendo un hombre que nos apoyaba mucho durante los difíciles años de Estado Mayor y que es una ¿Y Lech persona Wałęsa qué impresión le produce? ¿Qué le parece? ¿Cree que después de la legalización del sindicato Solidaridad se van a resolver los problemas en Polonia? Bueno, se van a resolver no inmediatamente, con cierto tiempo, aquí porque estamos en una crisis económica bastante grave, pero es un camino muy promisorio, es un camino que nos puede ser optimistas después de algunos años. Creo que salimos de esta situación bastante difícil que todos queremos mejorar. Usted es un poco más agresivo, más cáustico en sus libros que en sus declaraciones sobre Polonia. Pero le voy a preguntar ahora, ¿cómo es posible que un periodista polaco triunfe en Occidente? ¿Cuáles son las claves, el estilo, el modelo de trabajo que está hecho un poco de esa causticidad y de esa sobriedad? ¿Va a seguir usted los pasos de Joseph Conrad en Occidente? Eso no sé, eso no es para mí opinar sobre mi trabajo, eso es cosa de lectores y de los críticos, pero sí, mis libros han sido recibidos muy bien en todos los países, no solamente de Occidente, pero prácticamente, por ejemplo, El Emperador, que acabo de aparecer aquí en España en Anagrama, es un libro ya traducido en 36 idiomas. Mi otro libro, El Shah, ya está traducido en casi 30 idiomas. El otro, Día de Vida, un libro que escribí sobre la guerra de Angola, traducido en 20 idiomas. Así que prácticamente tengo en todos los importantes idiomas del mundo, estos libros ya han sido publicados. Usted ha estado en algo así como 37 golpes de Estado y revoluciones. ¿En qué estado de ánimo se encuentra ahora mismo? Quiero decir, después de haber vivido todo eso, ¿tiene usted la conciencia de que ha sido testigo de algo importante o por el contrario piensa que todo ha sido un catálogo, una sucesión de horrores? No, yo tengo, en mi entender es que yo tuve la suerte como periodista y como hombre, tenía la suerte de ser observador, testigo de un acontecimiento más grande de historia del mundo, que era el nacimiento del tercer mundo. En toda la historia de humanidad no hubo un hecho de tanto tamaño, de tanta importancia como el nacimiento del tercer mundo, porque tenemos que entender una cosa, que en el fin de este siglo, la población del tercer mundo, eso va a ser el 90% de toda población que vive en la Tierra. Y nosotros, la gente de raza blanca, vamos a ser una pequeña minoría de toda la raza humana. Usted ha escrito sobre esos golpes de Estado y esas caídas de regímenes, pero también sobre los nacionalismos en la Unión Soviética. ¿Cree usted que la perestroika va a lograr controlar esas tensiones en la Unión Soviética y no habrá, pues digamos, una explosión, un desmembramiento de ese imperio? Eso es uno de los más graves problemas que enfrenta ahora Gorbachev. Porque en los países de ese tipo, siempre cualquier reforma de tipo democrático lleva consigo el problema nacional, porque los países, las naciones pequeñas que son parte de Unión Soviética, reclaman más autonomía, más posibilidades de expresarse en su propio idioma, más posibilidades de desarrollar su propia cultura.
Así que eso va a ser un conflicto interno muy fuerte. Inclusive leí ayer la noticia de que en próximas semanas se va a encontrar el Comité Central de Moscú del Partido Comunista para discutir este problema después de los últimos acontecimientos en Georgia. Y hablemos de nuestro trabajo, o del suyo mejor, puesto que es el protagonista y quizá, ya lo he dicho antes, el mejor corresponsal de guerra, ¿no? Es decir, se tiene fama el corresponsal de ser un hombre cínico, cáustico, descreído y sobre todo bueno, pues de recurrir con demasiada frecuencia al alcohol. Es decir, ¿usted cree en esta imagen y a las mujeres, en su mitificado por la televisión? ¿Usted cree que los corresponsales de guerra son así, como aparecen? No, me parece que uno que es cínico y que es alcohólico no puede hacer este tipo de trabajo. Porque para mí el trabajo que estamos haciendo, la gente que trabajamos como periodistas extranjeros, especialmente esas situaciones graves, extremas, tenemos que ser, y somos, porque conozco otra gente que hacen este trabajo, somos gente, y tenemos que ser la gente que somos muy humanos, porque para nosotros hacer este trabajo es ayudar a crear un clima de entendimiento mutuo, de conocer un pueblo para el otro y que ayudar a crear un clima en que todas esas guerras pueden desaparecer y que nosotros perdimos nuestro trabajo. Sus libros se sitúan, yo creo, entre Kafka un poco y García Márquez. Entonces hay la presencia constante del absurdo, que en esas revoluciones que ha cubierto usted alrededor del tercer mundo, pues evidentemente en sus libros se convierten en algo, ya lo hemos dicho antes, casi cínico, o por lo menos escéptico y con un tratamiento sorprendente de las situaciones, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, porque si se trata de problemas del poder, sí, especialmente todo tipo de poder autoritario, de poder dictatorial, de poder totalitario. Eso es una cosa realmente que tenemos como humanidad de tratar como nuestro enemigo, un enemigo de todos. Y como escritores y como periodistas tenemos que luchar con esto, con la única arma que tenemos, es decir, con nuestra literatura, mostrando esta gente que encabezan ese tipo de regímenes, como la gente cínica, como la gente que desprecia a su propio pueblo y como la gente que tiene un solo objeto, es decir, mantenerse en poder a toda costa. El tercer mundo tiene una imagen que hemos, no sé, admitido todos y hemos estado en el nacimiento de esos países y sin embargo hemos descubierto que sus dirigentes no responden a esa imagen que tiene el pueblo, que en definitiva los ha sufrido. Usted está preparando en esa trilogía sobre la dictadura un libro sobre Idi Amin y quizá me sorprende, usted le conoció, que mientras el libro sobre el emperador Selassie y el del Shah pues tienen un tono crítico evidente, usted parece que, en cierto modo, no voy a decir que justifique el régimen de Idi Amin, pero que hay una cierta corriente de simpatía hacia él, ¿o no? A él no, porque yo estaba en Uganda varias veces e incluso trabajé como periodista durante su dictadura y fue un tipo muy cruel, un tipo que mataba personalmente a gente. Y yo escribió esta trilogía de poderes dictatoriales porque quisiera mostrar qué importancia tiene la política en la vida de las sociedades contemporáneas, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, cómo la política penetró todos campos de nuestra vida y cómo influye sobre nuestras actitudes, nuestro pensamiento y nuestra vida. ¿Y no le parece una pena o un desperdicio, o es la condición humana o de los pueblos, que en ese momento en que se están fermentando las revoluciones es el momento bonito, de la ilusión lírica, y luego descubrimos que esas esperanzas prestadas en esos hombres y en esas revoluciones se viene todo abajo, a derecha o izquierda? Bueno, eso es la verdad, eso es el triste rasgo de la historia humana y de todos nuestros esfuerzos, porque así es la vida, que no siempre logramos alcanzar lo que pensamos y lo que queríamos alcanzar. Usted es una persona valiente, es decir, tiene coraje, o ha sido en algún momento, se ha sentido cobarde.
Luego usted hace una aproximación a esos problemas, por ejemplo, en su libro sobre Angola. Recuerdo que está usted transmitiendo por teles una información en su idioma y entran las fuerzas, me parece, contrarias de Holden Roberto, en fin, no sé cuáles eran. Y en ese momento cree usted que va a morir. ¿Cómo afronta esa situación? En los libros la afronta desde el punto de vista, digamos, de la exhilaración y de la gracia, pero ¿cómo la afronta en la vida real? Yo creo que yo y como otras personas en estas situaciones en que se ve o se siente que uno puede perder la vida, todos tienen temor. Yo también. Eso no es problema de ser valiente o no, es problema hasta qué grado podemos controlar nuestro temor. Y es solamente problema de control. Hay gente que no están capaces de ese control y esa gente no podemos reírse de ellos. Pero para mí lo que puede a mí estar en esas situaciones es una ambición de sacar la noticia, de saber cuál es la verdad y estar ahí. Después sí tengo mucho temor, después siempre digo no voy a repetir este tipo de trabajo y no voy a repetir este tipo de decisiones, pero en el momento en que estoy haciendo pienso solamente sobre mi trabajo. ¿Es usted católico? ¿Cree en el más allá? Sí, estoy católico, bueno, como la mayoría de polacos. Sí, pero a pesar de su experiencia en los campos de batalla, o quizá por eso se ha hecho usted más católico. Bueno, sí, se cree en Dios en estas situaciones, más que cuando estamos en una vida corriente, normal, pacífica, porque siempre buscamos cierta ayuda y si no encontramos esta ayuda en la tierra, en otros hombres, siempre esperamos conseguir de Dios. Es curioso porque tus libros tienen un tono nihilista, ¿no? Bueno, eso no es mi intención. Mi intención es crear un clima de entendimiento, clima humano y primero de todo un clima de entender a otra gente, de tratar de entender cómo que ellos son y qué razones tienen. ¿Usted cree en general en el buen salvaje de Rousseau? ¿Cree usted que el hombre nace bueno y se hace malo? ¿Por qué se corrompe el hombre? Yo creo que el hombre es como el hombre es una criatura buena y que solamente las condiciones lo hacen actuar, lo forzan a actuar en manera cruel y mala. Cuando salió su libro del emperador Haile Selassie de Etiopía, se dijo Salman Rushdie, recuerdo, que era el mejor libro que había leído del año. ¿Qué opinión tiene de la tragedia personal que puede estar viviendo su amigo Rushdie? Rushdie es muy amigo mío y él escribió varias veces sobre mis libros y yo estoy actualmente participando en una campaña de escritores del mundo para salvar su vida y su obra. Es un escritor muy grande. Creo que es víctima de muchos conflictos que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Creo que es el víctima de un conflicto mayor que vivimos en el mundo contemporáneo, que es el conflicto entre la democracia, entre la libertad de expresión y la dictadura y todo tipo de fanatismo. Y creo que defenderla por la posición de Salman Rushdie y su obra es defender la democracia, es defender los valores que van mucho más allá de Salman Rushdie, de su libro y de la literatura como tal. Muy bien, pues muchas gracias, Kapuscinski. Muchas gracias.